Eh, y además agradeciendo a Dios con su bendición de Él por un día más en nuestra tierra, maestro, y haciendo obra para que nuestro país cambie. También saludar a Salvador Otoya, nuestro director, y a la vez también desearle una pronta mejoría a Arturo Chumbes, a Aquino, así es. Cuanto Aquino sé que está tomando su té con limón, dice, para curarse rápido exactamente, de la gripe. Pero esto que Chumbe aquí no está hoy día porque aquí no está. Se está reponiendo. Siempre usted con la chispa en la boca, maestro Arturo, Enrique Arturo, ahí es, ¿no? Tomándole el pelo a su... No, es que tú sabes, siempre hay que poner una cuota de humor, una sonrisa. Si pues quiere. te digo, esa obra que está haciendo el Divino, con el que habla, bueno, es extraordinario, podría decir, por cuanto estuve ahora en Tumbes. He estado con Rafael, es un ex policía, el general David Rodríguez. He estado con Vicente Díaz Arce, que es un pastor también, un hombre que fue multimillonario y hoy está haciendo obras benéficas a través de su iglesia. Lo mismo a todos aquellos pastoras y pastores que luchan por tener una enseñanza, diríamos nosotros, de lo que es Jesucristo, lo que es Dios, lo que significa este poderoso credo, podríamos decirle, de la iglesia, en la cual ellos, con la Biblia, que están las enseñanzas ahí que si de niños nos los hubieran enseñado no necesitábamos estudiar más. Es la palabra, ¿no? Por eso que tú cuando hablas y dices, si crees en Dios, tendrás todo. Si crees en Él, también te facilitará las cosas. Lo dices tú, o sea, no lo he dicho yo, lo dices tú aquí en la radio, ¿no? Entonces esto hay que reconfortarse el espíritu bajo estas enseñanzas. Y a todos aquellos mis saludos de esta radio por esas atenciones, lo mismo que a los pastores y pastoras de Tacna, Arequipa, y así estamos recorriendo el Perú. Creo que de todas maneras eso es bueno. Claro que es bueno, por supuesto que sí. Así que, bueno, seguimos con las notas. Hay muchas novedades hoy en día por cuanto el país está convulsionado, convulsionado en el sentido de la irregularidad, de la informalidad y más aún, y el desconocimiento por las propias autoridades de sus derechos y obligaciones y las funciones que deben ejercer frente a lo que le ha dado el Estado como funcionario público. De eso vamos a hablar más luego, creo que vamos a hacer una presentación así a grosso modo, y considero de que el pueblo debe estar enterado, porque de lo contrario, si seguimos en esta nota, te escuché de que estabas hablando sobre el rector de la Garcilaso de la Vega, ¿no? Luis Cervantes Liñán. Con respecto a este punto, yo he hecho un estudio bastante concienzudo, podríamos decir, me he revisado varias constituciones, y ningún congresista tiene facultad de investigar a las universidades privadas, por si acaso. Así de que, ¿quieres las normas? Te voy a entregar un informe que he preparado para poder dilucidar esta situación, porque lo agarran como chivo expiatorio, como lo hicieron con mi persona. Claro, aclarando, doctor, nomás de que nosotros hemos tocado los temas y yo he trabajado 30 años en empresa privada y sé los problemas que suceden en ella porque esa ha sido mi profesión. Entonces, dentro de esa responsabilidad no hay nada de cómo investigarlo, por dónde agarrarlo. Pero como hemos dicho acá, hemos recalcado que un sueldo puede de 2 millones de soles anuales ya llama la atención y por lo tanto alguien tiene que poner coto a esto. Pero interina dentro de la misma universidad porque nadie se puede meter, ¿no? Así es, que quede claro que eso se mantiene acá, en la empresa privada tienen que, como se dice, a solucionar, lavar sus trapos sucios allá. Él mata sus piojos con sus manos. Pero es escandaloso, ¿no? Donde lo que ocurre, ¿no? Es de informar también, ¿no? Informar porque es un escándalo, un sueldo de 2
4 millones de soles mensuales, ¿no? Sí, perdón un ratito. Adelante. Eso es. Primero tendríamos que ver el principio rector de quién gobierna a las universidades peruanas. ¿Por qué solamente la Garcilaso? ¿Por qué no se investiga todas las universidades del país, las universidades privadas? O sea, no hagamos escarnio sobre una universidad, hagamos escarnio sobre todo el sistema. Así es. O sea, no podemos nosotros de ninguna manera permitir ya, ¿no?, que se hagan estas situaciones solamente porque no le cae bien o porque quieres entrar en hechos que no corresponden dentro de la normalidad funcional de una institución. Yo considero de que, está bien pues, evalúa todas las universidades, cuáles son los sueldos de los rectores, cuáles son los sueldos de los profesores principales, cuáles son los sueldos de los decanos, y a toda esa plana, y vas a darte cuenta tú que están echándole leña al fuego a una universidad que está cumpliendo con algo que la ley no le prohíbe. Sácame tú la norma que diga cuál es la norma que le prohíbe al rector ganar ese sueldo. No hay. No existe, y lo que no existe no se puede atacar. Esa es una. Y dos, el Congreso solamente tiene facultad, y que vengan acá y me lo digan, de investigar solamente a todas las instituciones del Estado, pedir informes a las instituciones del Estado, mas no puede meterse en entidades privadas. Ya lo hemos dicho acá, Barusich, en un proceso civil interviene el Estado, háganme el favor. Sinvergüencería. Lo mismo en mi caso. Así es. En una querella que intervienen 2 personas, ¿por qué no me denunciaron ellos? ¿Por qué el Estado se arroga a una facultad que no tiene? Ya es tiempo suficiente. Yo estoy pidiendo desde el 2012, oye, estos procesos son atípicos, jamás me debieron de juzgar, jamás me debieron de incluir en un proceso y ponerme 8 años. ¿Cómo es posible que el Estado siga permitiendo y esta corrupción continúe? Ya es tiempo, señor presidente de la República, Ollanta, es necesario que usted reorganice el Estado. Las instituciones públicas se reorganicen por sí mismas. Las instituciones públicas que administran justicia y también se reorganicen, cumplan con la ley. No se puede estar permitiendo todas estas irregularidades, majadería, podríamos decir así, de estar haciendo lo que les da la gana. Muy suelto de hueso dicen, la Universidad Garcilaso de la Vega es esto, háganme el favor. Revisen ustedes su reglamento. El sistema de fiscalización dice puede pedir informes a las instituciones públicas, mas no toca a las privadas, porque el Congreso tiene el control político del Estado, y lo dice su propio reglamento. Si no, veamos el artículo 5º de su propio reglamento. A ver. Función del control político. La función del control político comprende la investidura del Consejo de Ministros, el debate, la realización de actos de investigaciones y la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno. Los actos de la administración y de las autoridades del Estado están específicamente señalados sus funciones. Y le sacan la vuelta a la ley, ¿para qué? Para hacer un protagonismo idiota, tonto, disculpe usted la expresión, porque tengo que hablar en esta forma, porque aquí en la radio me están enseñando a ser un poquito suelto, ¿no?, en términos que el pueblo entienda. O sea, no es una obra, he luchado para adecuarme a esta verbogracia, podríamos decir, para poder que el pueblo me entienda. Dice, los actos de la administración y de las autoridades del Estado, el ejercicio de delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes. Estos controlen ustedes, señores congresistas, no otra cosa. No se metan con los privados, porque pierde. Están haciendo una usurpación de funciones que no le compete. Para eso está el Ministerio Público, para eso está el Poder Judicial. Entonces es necesario que tiene que delindarse primero el funcionario público, para la suerte. Basta acá, te llamo, tienes que rendirme cuenta. Pero no el privado. Basta ya de tantas prepotencias por parte del Estado. Y que resuelva mi caso. Y esos jueces que están en la Corte Suprema están indebidamente. Solamente la ley les faculta permanecer en la Corte Suprema a 20, más no. Solamente una excepción de los otros por un plazo de 30 días excepcionales, lo dice la propia ley. Entonces, ¿por qué están manteniéndose estos magistrados provisionales? Tendrán que devolver
esa plata indebidamente cobrada, porque el Estado no se puede perjudicar en pagar sueldos que no le competen a estos personajes que creen funcionarios públicos y encima todavía se exhiben con la cinta bicolor, cuando la ley dice solamente son 20. Y si no, que me diga qué sala plena de la Corte Suprema les ha dado esa autorización, porque quien organiza y por mandato constitucional del artículo 144 de la Constitución le corresponde a la sala plena, más no al Consejo Ejecutivo. Así de que bien claro acá. Y ese Congreso debe investigar a todos los supremos y a la cárcel, porque no se puede permitir que los funcionarios públicos sigan maltratando al pueblo peruano, saquen resoluciones caprichosas, sigan haciendo escarnio de la autoridad que indebidamente se están irrogando. Y todos aquellos que han usurpado funciones públicas se llenarán las cárceles, que vayan allá, para que los otros que quieran asumir estas funciones se cuiden y se protejan, porque es la única forma de corrección que puede tener el Estado dentro de sus funcionarios. Continúo con el artículo 5. El ejercicio de la delegación de facultades legislativas, el dictado de decretos de urgencia y la fiscalización sobre el uso y la disposición de bienes y recursos públicos. Yo también te escuché respecto a lo que dijiste tú del Callao, de un alcalde, no me acuerdo ahorita. El cumplimiento por el presidente de la República del mensaje anual al Congreso de la República y el antejuicio político. Antejuicio político. Esa es su función de los congresistas. ¿Qué hacen haciendo investigaciones ahí para el Ministerio Público? ¿Por qué se distraen en algo que le corresponde a otra institución? Cuidando que la Constitución política y las leyes se cumplan y disponiendo lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Qué risibles, por Dios santo. Bendito sea Dios. Yo no estoy hablando por sí mismo, estoy hablando por mandato de Él. Y créame, me da mucha pena, pero es necesario que se diga. Este es el mandato rector que tienen los congresistas, y ustedes verán que se están distrayendo en una y otra cosa, que están justificando el sueldo. Todos inclusive deben estar en la cárcel, porque no se puede irrogar una facultad que no la tienen. Cada institución tiene su función, y es necesario ya que se ponga orden. No se puede estar permitiendo todas estas funciones bajo qué principio de una autoridad que no tiene. Si no, veamos pues la Constitución del 33, veamos la Constitución del 79, veamos desde el inicio cuál era la función rectora para los congresistas. Antes era Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hoy en día, bueno, ya se convirtió en congresista unicameral, cuando debe ser bicameral. Pero ya, no se puede llorar sobre leche derramada. Bueno, otra frase de la radio, no importa. Y que así es la gente. Pero es necesario que inclusive el pueblo puede fiscalizar a todos estos congresistas que paren en el Ministerio Público, Poder Judicial, un Tribunal Constitucional. Tómenle foto, hagan las denuncias. Ellos no pueden hacer gestores. Ahí está el Zenaida Uribe, está la otra, ¿cómo se llama? Gagó, están una serie de congresistas que están haciendo gestiones y se están beneficiando, robándole al Estado. Eso debe ser condenado, y severamente. Pero no se puede seguir manteniendo una situación, ya basta de tantos improperios, basta de hacer escándalo, escarnio sobre personas que verdaderamente no se pueden defender. ¿O qué es lo que se busca? Si quieres hacer como es la ley en general, no tiene nombre propio. Por eso que la justicia ve volumen, no ve persona. Esa venda que tiene en los ojos. Es justamente, esa es la justicia. A quien se le toca, se le da. Yo he hablado acá de Alberto Fujimori, que está preso indebidamente, a pesar de todos los daños que me ha hecho. Así es. ¿Y acaso no lo estoy diciendo, él está indebidamente preso? ¿Por qué está indebidamente preso? Porque él no ha sido juzgado por sus jueces naturales. Ese Hugo Príncipe Trujillo debe estar en la cárcel por haber asumido una función pública. Si es profesor universitario y si es abogado, hágame el favor, tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar la Constitución, tiene que ser consciente de su realidad. Se fue presidente de la Corte de Callao cuando su título era la Corte de Lima. Ha hecho usurpación de funciones públicas, pero ¿qué le importa por tener un protagonismo indebido?
Su sitio es la cárcel a partir de esta fecha, porque le corresponde al Ministerio Público hacer esa denuncia. Pero también está igual, están haciendo agua las dos instituciones. ¿Por qué? Porque en este caso también intervino Peláez Bardales sobre una resolución administrativa que le otorgó competencia de jurisdicción cuando quien le debería otorgar la competencia de jurisdicción era la Sala Penal y no el presidente de la Corte Suprema. Y ahí está publicado como inicio de la apertura del año judicial. Y se atreven todavía los presidentes de la Corte, con el respeto que merece la institución del Poder Judicial, a hacer una resolución por un año, cuando solamente la ley dice por 3 meses su vigencia. Entonces, ¿dónde estamos? O sea, se asumen un poder y se rogan un poder como si fueran titulares. Háganme favor, hagan una revisión y verán toda la majadería que están haciendo estos funcionarios públicos. No lo digo yo, son los hechos, las resoluciones que están publicadas. Si no, veamos una publicación. Una perla. Una perla, 30 de diciembre del año 2000. Dispone proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la conformación de una sala transitoria penal, civil y derecho constitucional y social. Aquí está la resolución administrativa. Esto es el trámite que debe de seguirse en la Corte Suprema para que exista la sala transitoria y para que existan los vocales supremos provisionales. ¿Dónde está? ¿Con qué fecha salió esa resolución de la Sala Plena? No existe, señores. Y si no existe, están de más. Tienen que devolver todo lo cobrado y estas resoluciones por hecho son nulas porque el artículo 45 y 46 de la propia Constitución los hace nulos. Y lo hace nulo, ¿por qué? Porque ha usurpado funciones públicas. Entonces es necesario que se pongan ya en funciones los entes de fiscalización. ¿Dónde están los colegios profesionales? Pero no. ¿Dónde están las instituciones públicas que deben de denunciar estos hechos irregulares? No solamente soy yo, es el pueblo peruano que se ha afectado. Así de que, por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por ese principio moral, porque Él solamente sabe la verdad, es necesario que movamos la conciencia humana, es necesario que hagamos justicia, es necesario que se ponga la ley a quien verdaderamente es infractor de ella, y no seguir tranquilo, aquí no pasa nada, y entonces pues tenemos que ponernos en la vereda, tenemos que caminar por la vereda, no en el centro de la pista. Porque lo que busca es que te maten y justamente ellos están buscando que los metan presos. Porque esa es la conclusión. Entonces es necesario, señor Presidente de la República, señores miembros del Congreso, pónganse orden, regularice, que estudien, lean. Porque el que no lee es un ignorante. Y el que no tiene conciencia de sus hechos es un majadero, podríamos decir así. Porque se están irrogando facultades que no la tienen. Un congresista trabaja en el Congreso, no trabaja en otro lado. Igual como un magistrado, cualquiera que sea, trabaja en su despacho. El único que tiene la excepción de las 24 horas que puede intervenir son la Policía Nacional del Perú. Entonces, esto hay que resaltarlo. Doctor, usted está hablando claro, cada vez habla más claro. Gracias a ustedes que me están enseñando a decir palabras que no son mías. Entonces, ¿qué sucede? De que dentro del Poder Judicial, dentro de las leyes, dentro de las normas que se dan y que salen a cada rato, yo estoy entendiendo de que hay un Poder Judicial, una Fiscalía, que juntos pues, forman un Frankenstein. No, ya están en asociación ilícita. Por eso hay un Frankenstein ahí de las leyes, o sea, no estamos actuando dentro de lo que debe ser una justicia. Entonces muchos hablan de que tenemos influencia. Quisiera que le explicara al público, y para mí también me saca de mi ignorancia, que somos hemos conjugado todas las leyes en base a leyes sajonas, españolas, no sé qué locuras habla de Rieta, pero no estamos pues, actuando pisando suelo peruano, donde las leyes deben ser de acuerdo a donde uno vive, no por más influencia que haya externa, sí, no se puede aceptar leyes que han sido adaptadas allá. Estamos de acuerdo, Víctor Alcán, y te felicito porque ya tú estás entrando en otro panorama, que es llegar al pueblo, como tú dices, lleguemos al pueblo. Claro. Y sacaste tu programa Habla el Pueblo, ¿no? En Habla el Pueblo tú dijiste que César San Martín Castro es presidente de la Corte Suprema, docente universitario,
¿Cómo puede hacer 2 resoluciones a favor de quien le pagaba? Inclusive se le detectó que todavía seguía cobrando sueldo o estaba registrado en los registros públicos como miembro y apoderado del Banco de Crédito. O sea, yo no estoy contra el Banco de Crédito, sino estoy contra el funcionario que está haciendo algo irregular y no le pasó nada, y eso es delito porque está su firma, está en la prueba. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lo votan? ¿Por qué no lo meten preso? O sea, y hay una asociación ilícita de protección, delito de omisión a denuncia, y eso es corrupción. O sea, si tú hilvanas uno por uno, a todito no va a quedar ninguno ni en la fiscalía ni en el Poder Judicial. Ahora, hablando del jurado electoral también, hablando del Tribunal Constitucional también. Entonces, todas estas cosas, ¿cómo se puede seguir permitiendo un Tribunal Constitucional con fecha vencida? Es decir, si tú no tomas la medicina vencida, oye, mayor razón, pues ya se le venció el plazo. Igual, el jurado electoral asume funciones, el representante del Colegio de Abogados de Lima preside el jurado electoral, y también está en falta constitucional el presidente, porque está permitiendo que él debe llamar a su reemplazo y él no asiste. Para eso se designan representantes y suplentes. Entonces, estas cositas es necesario que se sepa. Yo invoco al pueblo peruano: hagamos nuestra voz de protesta con las denuncias correspondientes, colaboremos con ellas, hagamos fuerza. Dios lo que quiere es paz para el pueblo. Dios quiere que nosotros entremos en armonía, seamos juntos, unámonos para todas estas irregularidades, combatirlas bajo las ideas, combatirlas bajo las infracciones que han cometido. Ya comencemos a reorganizar el país. El pueblo tiene oportunidad de reorganizar, porque así como lo elegiste, también lo sacas con la revocatoria o el referéndum o la vacancia. Entonces, estas cosas son necesarias, que están investidas en la ley, y la ley justamente te da a ti la alternativa, que podamos ser más conscientes de ella. Me están pidiendo un corte, nuestro paisano Elías Portugués, así de que por la hora. Pues bien, la hora exacta, faltan 29 minutos para que sean las 9 de la mañana, y ya retornamos con lo último de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. El récord de la avenida del Sol 358 de San Roque Surco tiene por ustedes ollas, sartenes, asaderas, lavaderos, de todo para su hogar. Ya gente de aquí, de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada, ha ido por allá y naturalmente se ha llevado su olla, se ha llevado su sartén, su asadera, qué sé yo, ¿no? Y por supuesto ha sido premiado por Denis Rodríguez con sus regalitos en el Paticón, ¿no? Ahí ya saben, si tiene mini, ya hay ese punto que te vas a llevar, no sale a mini precio. Centro Récord está en la avenida del Sol 358 en San Roque Surco. Bueno, esta es la hora, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana. Johnny Davis en línea. ¿Qué tal, Johnny? Buenos días. Buenos días, Enrique Arturo, Víctor Alcas y compañía, doctor Alejandro Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Johnny. Para hacerte una pregunta, mi querido doctor Alejandro. En la época de Inglaterra, del Duque de Orange, se sublevó el pueblo irlandés, el pueblo escocés, y se creó la primera constitución que impactó a nivel mundial y fue tomada como modelo para que entonces Thomas Jefferson y también en Francia, Diderot, Montesquieu y todo lo demás revolucionarios hicieran el cambio total de las reformas de los gobiernos de turno. Quisiera que me aclararas ese asunto para no confundirlo con la anterioridad de la invasión de los romanos, porque los romanos fueron mucho más antes, que nada tiene que ver con la constitución que te estoy diciendo. ¿Y por qué traigo a colación esta vaina de las constituciones? Porque en el Perú tenemos un montón de constituciones, cambian las constituciones, pero no cambian los hombres ni cambian la doctrina que debe fundamentalmente introducirse en el alma de cada ser humano del Perú. Estamos tan mezclados ideológicamente, religiosamente, psicológicamente, que entonces hay un resentimiento social general, y en ese aspecto, desde el punto de vista moral, quisiera que lo enfoque, mi querido Alejandro. Te agradeceré mucho tu contestación. Muchas gracias. Estás en lo cierto, estás en lo cierto, Johnny Davis. Así de que para la próxima, porque ahora tenemos muchas cosas que decirlo, pero
te felicito por la forma de tu intervención, toda vez de que estás removiendo conciencia de cómo nacen las constituciones y el pueblo debe saberlo como una medida de instrucción y una medida de capacitación que es necesario que también lo tenga. Con respecto a nuestra constitución peruana, estas han sido modificadas de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los intereses por el tiempo, por la modernización, pero también tienes que tener en cuenta que las constituciones se hacen de acuerdo al interés nacional y eso no se puede quitar. Por eso creo que lo que está planteando la radio respecto a que exista una nueva constituyente, estamos en lo cierto, porque es el proceso que señala la ley y la constitución para modificarla, derogarla o crear otra nueva. Así que absuelta tu pregunta y para la próxima semana voy a revisarme las demás constituciones para poder hablar sobre ellas, porque yo no hablo mientras no tenga el documento en la mano. A ver si doctor también aclaró este asunto hablando de invasiones, la invasión que ha sido digamos víctima Arequipa de los puneños. Sí, Arequipa está lleno de todas las cosas ahora. No digas solamente del puneño. Bueno, estamos a 22 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos hablando. También aquí de la radio una felicitación a la alcaldesa de Tumbes, que nos dio una atención muy buena. Así de que... Una felicitación también y un agradecimiento por recibir bien el sí, no, y a todos los pastores y pastoras que con esa atención que nos dieron y esas enseñanzas que la tendremos que recibir, porque es necesario, como se dijo, hay un dicho de ellos, ¿no? Pichón de cóndor. ¿Así, no, pichón de águila. Pichón de águila. Es la renovación de las personas, la renovación del águila. Tú sabes que ellos viven solamente 35 años, ¿no? El águila. El águila. Pero cuando quieren, pues se llama pichón de águila, ¿por qué? Porque vuelves a renacer, te quitan el plumaje, te rompen el pico. ¿Ya? Y vuelven a... Pichón de camello. Es lo máximo. Es pichón de cóndor. Este día por subir con la chica le está diciendo acá a nuestro amigo Enrique pichón de camello, ¿no? Bueno, es una nota de algo que alegra a la radio y creo que es necesario que también el pueblo disfrute de ella. Claro que sí. Así que, bueno, sigamos con las cosas que hay y poder seguir diciendo. ¿Por qué digo de que los vocales o jueces supremos, inclusive las leyes se dan con nombres propios? La ley, por ejemplo, que se dio para elegir son los hechos y los días. La ley Trifón, que le llamo yo, para que sea fiscal supremo provisional, y también intervino en el caso de Fujimori y en el mío, siendo fiscal adjunto supremo en lo civil. Y el artículo 20 de su propia ley orgánica dispone de que estos fiscales adjuntos son auxiliares del fiscal titular. Y la ley señala quienes reemplazan a los fiscales supremos. El que reemplaza a los fiscales supremos por ley debe ser un fiscal titular con antigüedad y los requisitos que la ley establece. Y la propia ley orgánica y la nueva ley de la carrera judicial dispone los requisitos que deben de hacerse. Yo rogaría que se haga una investigación sobre estos hechos y va a tener que devolver todo lo que cobró este fiscal provisional y que inclusive me parece que debe haber seguido con el sueldo de fiscal supremo cuando no le corresponde. Porque los fiscales provisionales o los magistrados provisionales, de acuerdo con la ley, y acá esto sí es una bomba que tiene que intervenir la Contraloría General, dice, artículo 5 de la ley 27362, la delimitación del ámbito funcional de los magistrados provisionales. Los magistrados provisionales solo pueden ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad. Este término de la interinidad fue modificada ya por la ley orgánica, la 14046 o 16, no recuerdo ahorita, que la suplanta a la actual. La interinidad solamente se daba a aquellos casos en la vacancia.
Si no, revisemos las leyes anteriores y se van a dar cuenta que dice, el interino reemplaza ¿a quién? A un fiscal o a un magistrado titular. Y también lo dice la ley de la carrera judicial, y lo dice también la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, y también la del Ministerio Público. Están impedidos de asumir función administrativa o de representación alguna. Señor, si dice que no pueden ejercer función administrativa, quiere decir que la Oficina de Control de la Fiscalía de la Nación es una función administrativa. No tiene función jurisdiccional, que es la que le correspondería para intervenir en asuntos civiles, penales o contenciosos administrativos. Administrativa se refiere a que está sujeto a la ley 27444, la ley de procesos administrativos, y aparte de sus reglamentos especiales o sus normas especiales, pero no puede ejercer esa representación porque le corresponde a un fiscal titular de mayor antigüedad o que tenga un currículum que exige la propia norma. Y no puede ejercer cargo de representación alguna, quiere decir que no representa al fiscal supremo. Es clarísima esta nota, no le puede sacar la vuelta a la ley. Por eso que no pueden usar la cinta bicolor, pero este sujeto, podríamos decir, porque no tiene otro calificativo, a pesar de todo el daño que me ha hecho, porque no ha logrado demostrar que yo sea corrupto. Y está colgado en mi YouTube que me demuestre que yo soy corrupto y que he hecho una función indebida. Porque todos los casos emblemáticos que han pasado por mi mano tienen cadena perpetua. Entonces, además no lo he puesto porque yo he querido, porque la ley dice cadena perpetua. Si yo le pongo la más baja, cadena perpetua. Si la pongo a la intermedia, cadena perpetua. Si la pongo a la máxima, cadena perpetua. ¿Qué aplicación de la pena? Los 5 miembros de la Sala Suprema, ¿por qué solamente me procesaron a mí? ¿Por qué no nos procesaron a los 5? Esa es una. 2. ¿Dónde está? Para que exista corrupción de funcionarios públicos, se requieren 2 requisitos, señores. Corrupto y corruptor. En mi caso, ¿cuál es el corruptor? No hay. ¿Esta sentencia es válida? No, señor. Es atípica. Es una. 2. ¿Cómo el Estado se mete en una querella que es privada? ¿Cómo el Estado se mete a defender 2 intereses de 2 personas, querellante y querellado? Hágame el favor. Y los grandes responsables de esto son todos aquellos funcionarios que intervinieron en mi caso. Y a la cárcel, señor. Porque no podemos permitir que cualquier ciudadano o cualquier funcionario público que cumpla con la ley se le maltrate en esta forma. Es necesario que se ponga ya orden, señor presidente. Y todos aquellos que cobraron, gastaron dinero para defender intereses privados, que lo devuelvan. El Estado se va a beneficiar para darle de comer a esta gente pobre, a esos barrios que necesitan agua, luz, a esos barrios que necesitan protección de salud, que necesitan protección del Estado. ¿Cuánto dinero hay allí? ¿Cuánto dinero por cobrar para que no se beneficien en forma personal como lo están haciendo hoy en día, que está saliendo a la luz tantos padres de la patria que para eso juraron? Si juraron por intereses personales, que se vayan. Pero si juraron para defender el Estado, para que el Estado funcione como debe hacerse, en buena hora bien recibido sea. Pero no podemos, te lo digo, por amor a Dios, cumplamos con el mandato moral, seamos honestos en esto, no robemos al Estado. A robar el Estado se le está robando a todos los peruanos. Se está robando para que el país mejore en educación, en salud, en sueldos. Para eso se hace necesario que se reestructure los organismos públicos y se le dé a quien se le debe dar. Hoy en día todas las instituciones tienen su juez, su secretario, van y rompen la puerta, hacen remate. Señor, si la propia Constitución dice que solamente existe el Poder Judicial y el arbitral, no hay otro más. Y los funcionarios públicos y el Estado debe intervenir. Los procuradores defienden al Estado, controlen a sus ministerios, controlen todo lo que es del Estado.
no se meta con los privados. Y todavía estar en escarnio de decir, somos un abogado más del pueblo, como lo es cualquier profesional. Pero se están dando reglas de poder a quien no le debe tener, porque ya hay un desbalance en ese sentido. Se denunció a Hugo Sánchez Moreno, quien cobró indebidamente al Estado, sin prestar juramento, teniendo una obligación que hacerlo, porque para ejercer el cargo era requisito el juramento. Con una declaración jurada, ahí está, revisemos el diario oficial del peruano, en el año 2001, entre marzo y abril. Salió cuánto recibía él, cuánto declaró. No pasaba de 200.000 soles. Entonces, y hoy en día, ¿cuál es su fortuna? Fue denunciado por enriquecimiento ilícito, y aquel funcionario que no cumpla con la norma, oportunamente los papelitos quedan, dice por ahí, alguien dijo, un funcionario, papelito manda. Pero hagamos ya justicia, señor, justicia, no barbaridades, justicia, no malévolos. Seamos honestos y transparentes por el amor a Dios, porque Cristo es el que nos va a jugar al final. Y cuando vistamos el último terno, que es el de madera, por eso dice la Biblia, malditos hasta tu quinta generación. Así de que veamos una situación de esta naturaleza. A Enrique Arturo tiene que mandarle a hacer un ataúd especial. Ah, con la mochila. Con la mochila. No, eso dice Salvador Otoya. Eso lo dice Salvador Otoya. Así que he repetido solamente una frase de la... No hay ningún problema, porque yo sé que a Salvador tiene que traer el cajón de niño. De parvulito, de parvulito. Así de que creo yo de que es necesario, señor Presidente de la República, hagamos historia a partir de la fecha, por el amor a Cristo y por el amor a Dios, para poder levantar a este pueblo peruano, darle la tranquilidad a este pueblo peruano, darle la armonía que necesita para poder caminar con tranquilidad, señor Presidente, señores miembros, con autoridad de mando. Es necesario ya que cumplamos nuestro rol, no hagamos las excepciones, todos unidos hacemos unión y la fuerza para poder mejorar este país, para darle el prestigio que tuvo en una oportunidad, para darle la serenidad y la tranquilidad al pueblo peruano y que su gente camine como verdaderamente caminamos hace mucho tiempo. Así de que creo yo de que no ha llamado Jorge Borges ni la señora... Carburando, pues, la cuestión de todo, pues camina en dirección a hacer un llamado a una asamblea. No, Johnny Davis también, mira su participación, Jorge Borges no ni la he hecho. ¿Ah? No, yo lo que y todos aquellos Luis. Tenemos una llamada de Jorge Callao en este momento. Ya también. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, adelante. Gracias. Buenos días, saludo al doctor Alejandro Rodríguez Medrano, un verdadero jurisconsulto que debería estar en el Poder Judicial, con toda su capacidad, brindándole una vida a los futuros legisladores. Yo quería hacer una pregunta. Yo, como del pueblo, no me explico cómo el ministro de Defensa, Rey, ha sido absuelto de 40 millones que se le pagó a un grupo de judíos, 20 judíos como instructores de nuestro ejército del Real. Dice que le iban a enseñar a pelear en no sé a dónde, ¿no? Entonces, esto ha quedado archivado, prácticamente ha quedado fuera del juicio que le sigue, porque hay comprometidos generales, mando inferior. Y yo digo, ¿cómo el ministro de Defensa, que es el verdadero responsable, lo hace limpiar? Y así todos los correctos se limpian, hasta lleno y hasta limpio. Y entonces, ¿qué poder judicial tenemos, doctor? ¿Cómo se puede hacer una denuncia? Algo que favorezca al pueblo que se queja que no hay para medicinas en el salud, no hay plata. ¿Y cómo hay plata para votar 40 millones de dólares? ¿Qué es la moneda? Muy amable, doctor. Bien, creo que tenemos otra llamada para... Sí, tenemos a Jorge Borges Montoya también en línea. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días, Arturo. Buenos días con toda la mesa. Buenos días con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano, para saludarlo por su exposición en este momento que me hace recordar pues,
Lisandro Mesa. Bueno, el asunto reside, doctor, para ser corto, que nosotros no tenemos constitución en este país y yo lo felicito por la forma enérgica con la cual usted ha hablado respecto a la desgracia de la patria, a pesar de que la constitución del 1933 establece bien claro que todo lo que es educación no tiene absolutamente efecto de lucro, pero está en todas las constituciones, incluso la del 7-9, pero no existe la del 7-9 ni existe la del 9-3, la del 9-3. Consecuentemente, todas las instituciones del 5 de abril de 1992 están anuladas completamente y este país, como siempre he dicho, es un aerolito que camina por espacio sin rumbo. Consecuentemente necesitamos, como usted dice, que el pueblo despierte, que aprendan a ser machos, que aprendan a ser hombres, a morir con la bala si es necesario, así como hacen los venezolanos valientemente cuando reclaman un derecho, cuando reclaman justicia. La justicia se exige, la justicia no tiene que arrodillarse ni absolutamente rogarle a nadie y después de ir a la cárcel como usted lo establece. Estoy completamente de acuerdo con usted, pero tampoco no creo que las universidades deban, digamos, saquear como la San Martín de Porres y el resto también a los pobres muchachos calatos que no encuentran cupo en las nacionales. Muy amable y un abrazo fuerte. Bueno, tienes razón, Jorge Borges, por cuanto mientras no te cambie la norma, tienes que ceñirte a ella. Entonces, si te metes con una, métete con todas. Si quieres controlar, da la ley, pero no en la forma. Tendrías que modificar la Constitución. Una ley no modifica la Constitución. Tendría que seguirse los trámites que la ley señala para la modificatoria de la Constitución. Yo creo que con esto, caso cerrado en cuanto a este asunto. A la primera pregunta del amigo radioyente Luis, creo, ¿no? Jorge Callao. Jorge de Callao. Y para todos los ciudadanos peruanos, el artículo 31 de la Constitución, en este caso, y de cualquier funcionario público, dice: los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Acá es clarísimo. Si ustedes piden la rendición de cuentas, tendrán que rendirle cuentas. Es su obligación. No es una irrogación que se toma el ciudadano, sino es un mandato constitucional, un principio rector que no se está cumpliendo por todos los ciudadanos que quieren ejercer su derecho y seguir permitiendo todas estas vulneraciones a responsabilidades. Continúo. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con la tal. El derecho. Dice, en la última parte, la ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de su derecho. Por lo tanto, cualquier acto que sea negado por parte de funcionarios públicos o entidades públicas que esté fuera de esta norma constitucional, automáticamente es nula, como lo es nulo también en mi caso, por cuanto fue hecho por magistrados provisionales que en su momento oportuno discutí, alegué, reclamé, pero el poder de la corrupción pudo más. Y lo digo por corrupción porque el que me juzgó, condenó a 8 años, inclusive me sacó estando enfermo y obligó a que vaya a audiencia. Están los hechos, están los videos, están los actas. Con presión alta, Dios juzgó y lo condenó el pueblo peruano porque fue un corrupto que se descubrió en su propia oficina recibiendo dinero y chifle. Palacio Villar. Y el otro magistrado, Cabanilla, que no tiene título para poder hábil porque está cancelado en el Ministerio de Justicia, y tan igual como el otro magistrado de Chiclayo. No recuerdo ahorita su apellido porque... ¿Y qué pasó? Hicieron valer todas las barbaridades
Si no, veamos el tomo 59 de mi juzgamiento, de mi caso, como el doctor Vladimiro Montesinos dice cómo manejaba el Poder Judicial. ¿Acaso menciona a Alejandro Rodríguez Medrano? No, y lo dijo en el Congreso, lo dijo en mi caso. ¿Lo manejaba con quiénes? Están los nombres puestos. ¿Acaso no dijo el doctor Montesinos en ese ahí que lo manejaba a través de Lepiane y Baceta? ¿Qué le pasó? ¿Acaso no dijo que lo manejaba con el doctor Buendía? ¿Qué le pasó? Con otros magistrados que no les pasó nada. Y más aún, a mí me juzgaron y condenaron con una autorización que no fue del Congreso, fue a la Prepo, como dicen acá en la radio, a la Prepo. ¿Por qué? Porque veamos el acta del 26 de octubre del año 2000. ¿Qué dice? Congreso de la República, periodo legislativo de años 2000-2001. Comisión Permanente del Congreso, sexta sesión vespertina, jueves 26 de octubre del año 2000. Presidenta, señora Marta Hildebrand Pérez Triviño. Marcenaro Fer, ¿qué cosa dice? Que se me investigue por infracción a la Constitución y abuso de autoridad. Porque el otro caso ya estaba archivado. Mi denuncia, por la cual fui denunciado por Polo Gamarra, que también se le descubrió la corrupción. ¿Qué cosa hizo en el Congreso? Porque salió en el diario El Comercio y porque el Comercio era parte en esta querella, defiende a la juez Medina Calvo, quien dijo que yo le había pedido por un caso que era la revista Gente y Canal N, privado, y hubo una querella. ¿Y usted qué le dijo? Que ya la había resuelto. Ahí están las actas. ¿Y qué le dijo el doctor? Bueno, ya veremos pues a la resulta del caso. Si estaba aperturado, ¿acaso le pedí algo? Y así fuera. No se demostró jamás que yo la haya llamado. No se demostró jamás que ella me haya dado cuenta, pero por la poca muere. Porque ella dijo que no, ya lo había proveído. Si ya lo había proveído, ¿qué pedí? No hay nada. Segundo, ¿qué le dijo a la resulta del proceso? Está bien, pues. Ella era juez y yo era vocal. La propia ley, el artículo 207 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice: cuando un juez llama a otro juez o hace tráfico o pide, es sanción administrativa. Si así fuera, ¿acaso, inciso séptimo, habría que verlo? ¿Acaso dice penal? No, señor. Y aquí están las actas. No me juzgaron por mandato constitucional, por lo tanto es atípico. Me comí 7 años parejo de 8 que me pusieron. Y cuando yo reclamaba, señor, me están aplicando normas con leyes posteriores, Delia Reboredo, Fernando Vidal, Quiroga, miembros del Colegio de Abogados de Lima. La ley era... No me corte, por favor. Déjame terminar la idea. Entonces, estas cosas, revise mi caso. Y el pueblo que se dé cuenta si fui juzgado legalmente y fui condenado legalmente. No hay nada. Y no colgaría yo en que me demuestre que estoy corrupto, que he hecho una resolución indebida. Porque el hombre responde por su firma. Yo respondo por mi firma, no por lo dicho. Ahí están las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Mis resoluciones condenatorias y mis resoluciones absolutorias. Que me las cuestionaron. Yo no puedo condenar a una persona que no tiene prueba objetiva de acuerdo con la ley. Por indicio no se condena, señor. Ni porque se me ocurrió decir. Por eso que en la época del terrorismo, de la cual yo fui presidente del tribunal, del 11 tribunal, con rostro, no me escondí, con rostro, absorbía a mucha gente. Y prueba de ello que el padre Hubert Lancier, que el padre descanse y en la gloria de Dios esté. Alejandro me dice: te felicito porque estás tomando una decisión correcta. No le dije, padre, es la ley, no yo. Yo soy un instrumento de Dios. Soy un instrumento de Él. Y mi conciencia está tranquila. Y el que me señale, con prueba, señor.
porque es tiempo que los tiempos cambian. Hoy en día no se puede levantar polvo sobre un dicho. Es necesario que la justicia llegue, porque la divina de todas maneras te la cobra, pero la justicia humana que exista, Señor. Movamos conciencia, vivamos de una realidad, que no se nos aplique la Biblia, porque la Biblia al final te dice todo lo que hace, hasta tu quinta generación responde. Y malditos aquellos que se aprovecharon o hicieron mal su vida. Gracias, y con la bendición de Dios, buenos días. Doctor, yo lo escucho